queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Hemos hablado ya varias veces de un país en Latinoamérica donde se derraman muchas lágrimas, donde nuestros hermanos y hermanas viven una situación de gran sufrimiento. Estoy hablando de Venezuela. Hoy vamos a hablar de la región del estado Bolívar, en Oriente, un estado enorme, el más grande de Venezuela, que hace frontera con el Amazonas y con Brasil, para que se hagan una idea, y que concentra a la población en el norte, a la orilla del Orinoco. En el estado Bolívar hay grandes recursos naturales, fuentes energéticas y muchos minerales como el hierro o el oro. Es una zona de gran importancia para el país. De toda esa riqueza, pero también de los desafíos y los retos que se están viviendo hoy, vamos a hablar con nuestro invitado, Monseñor Ulises Gutiérrez Reyes, arzobispo de Ciudad Bolívar. Monseñor, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti, de verdad, muy contento de poder compartir este rato con ustedes y con todos los que a través de este medio de comunicación nos van a ver. Estaba diciendo que el estado Bolívar es el más grande de toda Venezuela. Yo he leído que 26% de hecho de la extensión del país está en el estado Bolívar. Exactamente, sí. 225.000 kilómetros cuadrados. Y he mirado un poquito para hacerme una idea y sería como toda Gran Bretaña y 2 veces creo que era Nicaragua, lo que he mirado yo, más o menos, un poquito menos. Pero la buena noticia es que usted no está solo, el estado Bolívar no le ha caído encima solo, sino que lo tiene compartido, ¿no? Exactamente. Creo que son 4 las diócesis. Son 3. 3. Ciudad Guayana, con 60 y tantos mil kilómetros, un poco más el vicariato de Santa Elena de Guairén, del Caroní, y que tiene 90 y tantos, algo así. Bueno, nosotros tenemos 120.000 kilómetros cuadrados. Claro, pero es muy extensa hasta para el sur, dijéramos, pero con la población muy reunida en Muy reunida en el norte del estado. Yo he estado viendo un poquito un estado que realmente sería un paraíso turístico, ¿no? Tiene usted, creo que son 5 parques naturales en todo ese estado. Exactamente. Tienen el Orinoco, preciosidad, los caudales tan maravillosos que tiene. Tiene el Amazonas, como hemos dicho. Cascadas por todos lados, la Gran Sabana con una belleza, el Parque Canaima, que es único. Realmente que tenemos unas bellezas naturales, parece un paraíso. Parece un paraíso. Sí, sí. Pero yo decía que quizás Dios, para que nos demos cuenta que el paraíso no está en la tierra, también pone siempre un poquito la semilla. Dicen las malas lenguas que lo hizo bellísimo, pero puso a los venezolanos allí para que viéramos que había que construirlo, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, como es un paraíso enorme y también tiene unas riquezas naturales muy grandes, ahí está el gran reto y los desafíos que también tiene Ciudad Bolívar, el estado Bolívar, estamos hablando ahora en general. Pero antes de entrar en detalle quería preguntarle un poquito, porque sí, Ciudad Guayana, hemos hablado del Caroní, Ciudad Bolívar, ¿de qué vive? ¿Cómo es la población? Sí, la población es una población mestiza, quizás el estado donde haya más mezcla indígena. Son 8 etnias indígenas que tenemos en el territorio de la arquidiócesis, y sobre todo pues la etnia Pemón es la más fuerte, pero en general pues un mestizaje muy fuerte. ¿De qué se vive? La minería, fundamentalmente. La gran parte de las familias pues tienen algún miembro trabajando en las minas de oro, en las minas y sacando oro en los ríos, y además del oro pues también diamantes un poco. Está también toda la zona de Ciudad Guayana, la industria pesada, que en este momento está cerrada, ¿no? El hierro, el aluminio, todas las centrales hidroeléctricas también están allí en el estado Bolívar. Ahí se genera la electricidad para el 80% del país. En fin, todo esto trae puestos de trabajo, pero en este momento muy deprimido todo. Además del oro, creo que... Diamante, coltán. El coltán, que hace poco, o sea, que hoy en día es casi como el nuevo oro de... El nuevo oro, el oro azul, ¿verdad? El coltán se saca, pero no se procesa allí porque no hay ningún tipo de procesado, ninguna industria, que se sale todo de contrabando hacia afuera. Yo había leído que, creo que fue en el 2016, que más de 100.000 kilómetros cuadrados de minería fue entregado a diferentes empresas mineras. Sí, se creó el arco minero, ¿verdad? El arco minero, que ha sido la gran tragedia para nuestro estado, porque conlleva pues la deforestación de todos estos bosques, toda esta selva amazónica, que es el gran pulmón, es la fuente del agua para donde sale pues el agua para los grandes ríos. El arco minero
ha sido la tragedia porque ha traído consigo un sinnúmero de problemas, de dificultades. Por decir algo, la avalancha de delincuentes que manejan gran parte de la extracción del oro está haciendo un daño terrible. Allí se pelean la delincuencia organizada, ya los llamamos los pranes, ¿verdad? Los jefes de delincuentes que manejan minas. Los pranes serían como las maras, grupos. Sí, algo parecido, pero donde hay un jefe que es el pran, un término creo que llegó de Puerto Rico y se extendió por allá, se le dice los pranes, pero en realidad es el manejo delincuencial de la extracción del oro. Están la guerrilla colombiana muy metida de lleno. Todo lo que pasó en Colombia con la persecución a la guerrilla y con toda la firma de la paz, mucha de esta gente se ha trasladado a Venezuela. Y allá en el estado Bolívar pues hay mucha presencia guerrillera colombiana. Hasta cierto punto la gente contentísima con la guerrilla porque ha puesto orden en los pueblos, son los que matan. Pues está el Ejército y la Guardia Nacional. ¿Qué significa la presencia de estos grupos? Bueno, la corrupción, tienen que pagar vacunas, para poder ir a trabajar, tienes que dar una parte al jefe guerrillero, otra parte al Ejército o a la Guardia Nacional, y ahora se está organizando el mundo indígena también. Entonces tenemos 4 grupos y que a veces, pocos días antes de venirme, en una de las minas de Maripa, a 3 horas de Ciudad Bolívar, hubo una masacre, se hablaba de 40 y tantos muertos. Nadie se entera porque eso no sale a la prensa, no sale a la televisión, no interesa y eso está muy controlado, esa información. Pero las condiciones de trabajar las minas sí que son muy infrahumanas, me refiero, o es un nivel diferente al que estamos hablando a veces de tanto del Congo o de otras. Es infrahumano, totalmente. Está el artesano que va sacando con su cesta, pues colando la tierra y sacando sus gramitos de oro, la grama de oro, que trae consigo también muchas dificultades. Venezuela hay una situación que no se la explica a nadie. El dinero en billete tiene un valor y el dinero en el banco tiene otro valor. Entonces, un gramo de oro vale en este momento sobre los 40 millones de bolívares, que si lo llevamos a euros, pues serían 3 euros o algo así, el gramo. Y en el banco, transferencia, pues vale 300 millones. Tú lo vendes efectivo. Más del 100%. 10 veces, casi 10 veces, ¿no? En este momento a lo mejor me quedo corto, 300 millones. Entonces, esto es una distorsión de la economía y luego el comercio en toda esa zona pues se maneja no con el bolívar, es con el oro es el que manda. Entonces vas a comprar comida, pues pagas con media grama de oro, una grama de oro, ellos dicen grama, no gramos, ¿no? Y así se maneja la economía. Yo me lo imagino un poco, pero me tiene que ayudar porque yo he estado en muchas partes de Venezuela, es un país que yo adoro, pero nunca he estado en Ciudad Bolívar y me lo imagino un poco como las antiguas películas del oeste. Sí, lejano oeste. Con todo lo que tiene que ver, que también yo leía un poquito y me imagino que en las ciudades y en las zonas urbanas todavía se da más de prostitución, falta de, o sea, quizá niños trabajando. Sí. Más que niños, la prostitución y muchachitas, jovencitas como llegan a las minas y llegan pues con la excusa de la cocina. Normalmente se organiza un grupito de 6 mineros y forman un pequeño clan. Todo lo que sacan los 6 lo reparten para los 6, pero añade la cocinera. Entonces serían 7 partes, por decir algo, 8 cuando son 2 mujeres que trabajan. Pero estas muchachitas, pues muy pronto se dan cuenta que en la prostitución ganan más. Y es terrible. Eso lleva enfermedades, todas las enfermedades tipo venéreo y el SIDA, pues hace un daño terrible. Unido a esto tenemos el paludismo. Sí, eso también le iba a preguntar, pero antes de entrar en esa pregunta, usted lleva muchos años 7 años ya en Bolívar y 7 en el centro del país. En estos 7 años que lleva usted, ¿nota que la situación va yendo a peor? Va totalmente en picada. Cuando yo llegué todavía la situación era más suave, ahora es
totalmente. Aparte de que ha habido un boom en la extracción del oro. La situación económica ha obligado a la gente a marchar a las minas. Y ahora hay minas por todos lados. El más pudiente, bueno, lleva sus motores para sacar la arena y revolver la arena y sacar en cantidades más grandes, pero una inversión muy grande también. Además, yo según he escuchado, el petróleo ya ha dejado de ser un poquito el cheque de seguridad que tenía Venezuela y ahora realmente son las minas. No sé si esto es cierto. No es cierto. El petróleo sigue manejándolo el Estado, el oro no lo maneja el Estado. El Estado saca un porcentaje del oro que puede sacar por las concesiones que ha hecho algunas empresas extranjeras. Pero la idea de resolver el problema económico de Venezuela a través de la minería está muy lejos de lograrse, porque hay demasiados intereses. El robo del oro también se habla de kilos y kilos que salen de forma por los caminos verdes y salen fuera del país inmediatamente, no lo maneja el Estado. Hablaba usted de enfermedades y creo que además justo el Estado Bolívar también sufre muchísimo lo que decía, se llama malaria o paludismo. Sí, paludismo, sí, malaria. ¿Qué tipo de malaria? Hay dos tipos de malaria, en realidad una más grave que la otra, pero tenemos hasta hace unos meses 220.000 casos con el agravante de que no había medicamentos. A mí, yo no sé si es verdad, yo escuché que de 8 de cada 10 habitantes sufren malaria. Sí, algunos repiten la malaria, ¿no? Porque no quedan inmunizados. Sin embargo, últimamente pues sí ha habido ya más tratamiento para la malaria. Nosotros en la arquidiócesis estamos manejando el banco de medicina y hemos recibido bastantes medicamentos y entre ellos pues para el paludismo, que vamos colocándolo pues en los sitios estratégicos. Todo el mundo minero se maneja donde están los ríos, donde está el agua estancada también, y el mosquito que transmite la malaria pues se reproduce en estos charcos de agua limpia, ¿no? Porque no es de agua estancada sucia, y hay proliferación del mosquito transmisor. Venezuela llegó a ser de los primeros países en el mundo libres de malaria, y ahora estamos, yo creo que el país con más malaria. También implica el poco aseo, sin duda ninguna, en esa zona, y luego el hecho de que no hay tratamiento. Entonces un mosquito que le pique a uno que esté enfermo, que está contagiado, transmite a otro, y yo creo que esto es una cadena. Una cadena grande. Sí, sí, sí. En relación con lo que estábamos hablando, bueno, te hemos hablado de las enfermedades de todo tipo, pero también la explotación, la mujer, este nivel de pobreza que hay. La Iglesia tiene un gran empeño, un gran encargo, pero a veces no sé si son como piedras, o sea, es como un poco David y Goliat, no sé. Entonces, ¿ustedes cómo empiezan su plan de ayuda, de plan pastoral? Sí, nosotros unimos el plan pastoral a toda la labor social que podemos hacer. Hemos ido descubriendo, diríamos, en la medida que vamos avanzando, las necesidades y nos vamos abocando. Cáritas ha sido el gran factor que en la Cáritas Arquidiocesana, que ha asumido el trabajo fuerte con el voluntariado. Tenemos un grupo de personas pues, que ya directamente trabajan en Cáritas, pero el voluntariado ha sido muy grande en las distintas parroquias. Esto nos ha obligado a preocuparnos de las medicinas. Tenemos el banco de medicinas donde diariamente reciben el medicamento entre 200 y 300 personas. Gratuito, por supuesto. Nosotros lo recibimos gratis y así lo damos. En las farmacias no se consiguen medicamentos, y si se consigue, pues un costo muy elevado. La gente, bueno, son tragedias los que uno ve cuando en las mañanas que el encuentro con la gente, realmente es duro, gente llorando, ¿no? Esto lo buscaba un blister de medicamentos, no podía comprarlo, ni con el jornal de un mes podías comprar un medicamento, el sueldo, ahora ha habido un cambio del cono monetario que no, vamos a ver hasta dónde
hasta dónde llega esto, ¿no? Pero el dinero no alcanza para nada, absolutamente. Entonces la gente o busca medicamentos naturales, hierbas, y ha proliferado pues todo este mundo de la medicina, sí, la santería también, pero medicina natural, sí, y esto pues hay mucha muerte por enfermedades de este tipo, ¿no? Yo quería hablar, ya sé que estamos hablando del pasado, en el 2016, en diciembre, esta situación de pobreza, todos estos grandes problemas que abatían la zona, llevaron como a un culmen de violencia en un saqueo que duró, no sé, 2 días. Yo creo que ustedes lo pasaron muy mal, fue una situación atroz. Sí. Yo quería preguntarle luego otra cosita referente a esto, pero quizá para nuestros espectadores que no se acuerdan o que no vivieron este momento, porque se informó también muy poco fuera del país, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo creo que esto fue un poco alimentado desde las mismas instituciones del Estado. La idea que uno percibe es que toda la empresa privada la quieren acabar para que haya una dependencia total del Estado, de la cesta alimentaria o de la lista de alimentos. Hasta ahora no lo han podido lograr plenamente, pero fue una forma rápida de acabar con el comercio. En Ciudad Bolívar, en 2 días, tuvieron que cerrar más de 300 locales comerciales. Abrirlos de nuevo, algunos lo han abierto, pero la gran mayoría no han podido. Son anaqueles que están con muy escasos recursos, no hay casi alimento, la gente no halla el alimento o si lo encuentra pues a un costo muy elevado. La importación de alimentos pues a Bolívar llega de Brasil, a los estados andinos llega de Colombia, del oriente llega de Guyana. Bueno, nosotros estamos consumiendo arroz de Guyana, cuando Venezuela exportaba arroz o exportaba azúcar, no, todo es importado ahora. Usted, después de que pasara esto, 400 negocios que fueron destruidos, lo cual dicen 300 que se han quedado todavía inhabilitados, usted escribió una carta que hablaba del pecado estructural. Sí. Yo le quería preguntar, que era la causa del caos y la violencia, ¿a qué se refiere con el pecado estructural? Es la misma sociedad, la misma vida social del venezolano nos ha llevado a esto. Es un pecado social el que nos está empujando a una situación que es inédita en Venezuela. Ya nos estamos acostumbrando desgraciadamente, pero la situación de pecado social, y creo que en definitiva la realidad que está viviendo Venezuela es fruto de esta situación. Al final todo el mundo está metido en esa red Pienso que sí. De violencia, de mentira, de intentar, porque la situación legal y moral no funciona. Sí, y junto a esto, pues ahora la inmigración del venezolano, bueno, es una tragedia para los países vecinos. Y además a usted le toca muy, muy de cerca. Muy de cerca. Yo he mirado cifras y la gente que se va a Brasil de su zona es... Es muy grande, muy grande. Pero allí van, todos los que van hacia Paraguay, Uruguay, Brasil, van por allí de toda Venezuela. Aparte de los refugiados políticos que también, ¿verdad? Ha tocado de alguna manera apoyar a muchísima gente. Nos hemos enlazado con el vicariato del Caroní y muchas veces pues estamos en contacto ayudándonos, apoyándonos, porque es una tragedia estos venezolanos en la frontera, en toda esa zona. Roraima, ¿no? En Roraima, ahí está el Padre Jesús, un sacerdote español. Leí hace poco, lo conozco y sé de su preocupación por apoyar, quiere mucho a Venezuela y a los venezolanos. Diariamente está dando 800 desayunos a los venezolanos allí gratuitos. Es una tragedia lo que se está viviendo. Yo aquí tenía cifras que no me las sé de memoria, claro, pero en el 2013 decían que había 54 personas que pasaban buscando asilo. En el 2016, o sea, durante el año, pasaron 54. En el 2016 fueron 2.595. Y estamos hablando de los que están justo buscando asilo, pero casi 800 registrados por día. Ahora. Ahora. Sí, diariamente. Diariamente, registrados. Y va creciendo el número.
Los que no estén registrados serán todavía más. Claro. Mi pregunta era también, ¿ustedes coordinan y colaboran con las diócesis fronterizas de Brasil? Todavía no. Todavía no. Hubo un intento de encuentro con las diócesis vecinas, pero no ha pasado de allí. Y creo que es una tarea a realizar, porque el problema del idioma nos favorece, sí. Pero... Y además es una zona bastante... Una cosa es la frontera de Colombia, que es más facilita, y yo creo que la frontera de Roraima son las montañas. Más lejos. Y las montañas. De Ciudad Bolívar está 12 horas por carretera, es mucho. Y Boavista 2 horas más. O sea, realmente lo que tendríamos es con Puerto Carreño de Colombia, que es fronteriza, y he visitado al obispo, un vicariato, ahí está un obispo redentorista, excelente, muy buena persona, y el de Boavista, que es nuevo, conocí al anterior y este no he tenido la ocasión de saludarlo y de conocer un poquito su inquietud. La Boavista es una ciudad en Brasil que dicen que tiene 40.000 venezolanos y la ciudad en sí creo que eran 260.000, o sea, casi un tercio. Claro, ha habido ahora todo el rechazo. Hay un problema serio que se piensa que es consecuencia de que han enviado gente delincuentes a todas estas zonas para crear un ambiente de rechazo, y está sucediendo en Perú, está sucediendo en Boavista, está sucediendo en la frontera misma, en la raya que llaman que es la línea fronteriza entre Brasil y Venezuela, donde hay muchos refugiados, gente cometiendo delitos. Claro, esto provoca el rechazo de los brasileiros hacia los venezolanos, y ha habido violencia y rechazo, y que se está traduciendo pues que cuesta más llegar. Sí. Usted también en una de sus cartas hablaba, y voy a citar unos versos del Antiguo Testamento: el Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo, y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer al que está abatido. ¿Este es el encargo de los obispos hoy en día en Venezuela? ¿Consolar al abatido? Sin duda. ¿Fortalecerles? Es la tarea pendiente que tenemos que realizar, y lo asumimos con cariño, porque tiene que ver también con toda esta preocupación del Papa Francisco, salir al encuentro del otro, no esperar que el otro venga a las periferias existenciales, y esta periferia que vive Venezuela es dura, realmente muy dura. Pero yo también estaba pensando, porque hablar como su discípulo, pero hablar en Venezuela hoy en día tampoco es tan fácil, porque yo no voy a hablar de la ley del olvido, no vamos a entrar en política porque además se nos está acabando el tiempo, pero ¿no tiene usted a veces miedo, los obispos, de hablar tan claro? Hasta ahora no lo hemos tenido, y no queremos ser perros mudos, como se nos ha dicho muchas veces, que tenemos que ser la voz del que no puede hablar, y lo asumimos con valentía, con la valentía que nos da la fuerza del Señor, y ahí estamos. Yo creo que tenemos que seguir en esta línea, anunciando, porque tenemos que ser factores de esperanza. Venezuela hoy necesita que se le hable de la esperanza y de la confianza y de la solidaridad, pero al mismo tiempo denunciar, aunque no se nos escuche. Los obispos, en las distintas manifestaciones que hemos tenido en las asambleas, en las distintas exhortaciones, han sido muy valientes. Quizás nadie ha hablado tan duro como las exhortaciones a mí me tocó la de enero, trabajarla y leerla y proclamarla. Pero parece que no pasa. O sea, la oposición y todos que están esperando la exhortación creen que somos nosotros los que vamos a provocar el cambio. Sí, y nosotros no, esa no es tarea nuestra. El cambio interior, la conversión interior. Podemos buscar caminos que nos lleven al encuentro, a la reconciliación, a animarnos y vivir la esperanza, pero no somos los llamados a empujar un cambio que les corresponde a otros, ¿no? Bueno, señor, se nos acaba el tiempo, así que le voy a dejar el último mensaje. Ahora tiene usted oportunidad de hablarle a muchísimos de nuestros espectadores en muchas partes del mundo. ¿Qué podemos hacer por este país tan maravilloso como es Venezuela? Venezuela necesita
de todos. La comunidad internacional se tiene que hacer presente. Venezuela tradicionalmente ha sido un país de acogida. En Venezuela ha habido presencia y queremos muchísimo a todos los inmigrantes del mundo entero. Llegó un momento en que en Venezuela había más españoles que ningún otro país. Era el segundo país después de España, o el primer país después de España donde había más españoles. Pero podríamos decir de Italia, de Portugal, donde, por un ejemplo, la comida que más se aprecia en Venezuela es la italiana. ¿Y eso por qué? Porque los italianos se hicieron presentes en Venezuela en la posguerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, en cantidades enormes, italianos, portugueses. Pero las panaderías, ¿no? Las panaderías. Panaderías son de los portugueses, eso cantidad, las carnicerías de los italianos. Tradicionalmente, la construcción también de todo el tema de la construcción. Venezuela aprendió la construcción de manos de los italianos, de manos de los españoles. En fin, todo esto nos llama a la reflexión. Nos invita a decirle al mundo, a la comunidad internacional, necesitamos de ustedes. El apoyo solidario en la oración en primer lugar, ¿verdad? Porque necesitamos de esa solidaridad. Hay grupos venezolanos, se habla ya de 3,5 millones a 4 millones de venezolanos que han emigrado y se han unido para apoyar. Nosotros, el Banco de Medicina en la Arquidiócesis, ¿de qué se nutre? De los grupos de venezolanos del mundo entero que nos envían por puerta a puerta cajas, 60 kilos, 80 kilos de medicamentos, porque por container no se permite. Pero ahí estamos, ¿verdad? Pero sobre todo el apoyo moral, el sentir que contamos con esta comunidad de hermanos del mundo entero. Y a todos decirles gracias porque sentimos esa solidaridad y esa cercanía que quisiéramos que no nos dejaran, que la fomenten más. Gracias, Monseñor. A ti. Y gracias también a todos ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Y si desean ayudar a Venezuela, a estos hermanos nuestros que están sufriendo tanto en estos momentos, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.